En este tema abordaremos la diferencia entre inmigrante, emigrante y migrante. Inmigrante es la persona que llega a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él temporal o definitivamente. Es la persona que viene a vivir a un país desde otro extranjero. Esto es un movimiento de llegada. Lo que resalta aquí es el destino. Con esto hago hincapié que la inmigración es el término que se utiliza para nombrar a la entrada de personas a un país del cual no son nacionales, con la intención de quedarse a vivir en este. Emigrante es la persona que vive en un país o región que no es el suyo propio de origen. Esto quiere decir que abandonó su país para irse a vivir a otro país, ciudad o región. Ese es el acto de marcharse del lugar de origen. Es la persona que salió de su país, lo abandonó. Emigración es el movimiento de salida de personas de un país para vivir en otro. Como ejemplo de estos dos términos, podemos mencionar: si una persona nació en México y se fue a vivir a Estados Unidos, eso quiere decir que emigró de México e inmigró a Estados Unidos. Migrante, en el diccionario de la lengua española, define migrante como que migra, esto es, que se traslada desde el lugar en que habita a otro diferente. Definición general con la que es posible designar a todo aquel que se desplaza de un lugar a otro. Podemos entender que migrante es alguien que cambia su lugar de residencia, cambia su país, su región o la ciudad. Lo que importa en este término es el desplazamiento. Aquí hablamos de personas que se desplazan, que cambian de residencia. No importa ni de dónde salen ni a dónde llegan. Por ejemplo, el número de migrantes en el mundo se incrementa de año en año. La migración es el acto que incluye tanto el movimiento entre países como entre regiones de un mismo país. Tenemos que la migración entonces es el proceso que abarca tanto la emigración como la inmigración. Es el término general que engloba a todas las personas que se trasladan de una ciudad o país a otro destino. Reflexionando estos términos, menciono algunas consecuencias que han sido atribuidas a la decisión de emigrar. Algunos de estos motivos se vinculan con la falta de trabajo, inseguridad, producto de la violencia, problemas socioeconómicos, mejoramiento de la calidad de vida, oportunidades de empleo y educación, acceso a bienes y servicios, por mencionar algunos. Para evitar estas situaciones, muchas personas optan por tratar de escapar a esta situación y deciden emigrar tomando en cuenta que el nuevo país les permitirá encontrarse con aquellas cosas que les faltan en su país de origen. Consecuencias generales de estos movimientos. Los flujos migratorios producen una serie de consecuencias relacionadas con el país de origen y con el país receptor. Tales consecuencias pueden ser tanto positivas como negativas. Entre los efectos positivos de la inmigración encontramos la incorporación de mano de obra, el incremento del consumo, la recaudación a partir del pago de impuestos. Entre los efectos negativos podemos mencionar el problema de la integración y adaptación, la competencia laboral, el aumento de la discriminación y la xenofobia, siendo este un sentimiento de odio, repugnancia y hostilidad hacia lo extranjero. También, otro efecto negativo es la disminución de los salarios de los trabajadores nativos por la competencia con los migrantes.
Aunque el proceso migratorio implica considerables esfuerzos y sacrificios para los migrantes, sus penurias no terminan al llegar al destino. Por el contrario, allí deberán sortear obstáculos mayores, ya que se enfrentarán a múltiples formas de discriminación. Como último dato, tenemos que todo este movimiento de personas es un derecho que se encuentra estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 13, donde nos menciona que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado, y que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su propio país.